Sí, se trata de El chico perdido de Thomas Wolfe y lo he elegido pues por varios motivos, por una mezcla de motivos, digamos, objetivos, literarios y otros más personales, más subjetivos, porque al final creo que los lectores amamos los libros no solo por lo que son, sino también por lo que significan para nosotros, ¿no? El momento en el que llegan a nuestras vidas, el impacto que tienen en nosotros y esto pues nunca es igual en dos lectores, ¿no? Por un lado, para mí Thomas Wolfe es de los mayores talentos literarios de la historia. Es un escritor que yo no conocía de nada. De hecho, muchas veces la gente cae, ¿no?, en la confusión con Tom Wolfe, que es Mm. otro escritor contemporáneo. Pero Thomas Wolfe es un escritor pues, previo a la generación perdida, ¿no? De hecho, fue un gran referente para muchos autores que yo amo y que también son referentes para mí, como William Faulkner, ¿no? Que lo llamó el mayor talento de su generación, poniéndolo por encima suyo, ¿no? Que siendo William Faulkner, pues ya, ya es mucho. Y aún así, yo no acabo de entender por qué motivo ha pasado, pues, bastante discretamente, al menos en el mundo hispanohablante, ¿no? En Estados Unidos es uno de los clásicos, pero mientras que aquí pues oímos hablar de clásicos estadounidenses como Moby Dick, ¿no? O William Faulkner mismo, o Hemingway, Thomas Wolfe nunca ha acabado de llegar. Y cuando lo descubrí, que fue con El chico perdido, yo estaba estudiando Derecho y tuvo un gran impacto en mí. Fue como la demostración de lo mucho que se puede hacer en pocas páginas. Era una escritura que me llegaba directamente al corazón y aunque hablaba de un tema que por suerte no he vivido nunca, como es la pérdida de un hermano o de un hijo, ¿no?, a la edad de 12 años, una cosa tan trágica, me apelaba directamente y me hablaba de algo que a mí siempre me sale hablarlo como de llamarlo el núcleo, de esas cosas que están en la esencia de nuestras vidas, ¿no?, de nuestra experiencia vital. Y recuerdo que fue de esos libros que me llevaron a donde acabaría yendo, ¿no? Porque yo empecé a ejercer de abogado y enseguida vi que aunque me gustaba el mundo de la abogacía y del derecho, lo que me hacía vibrar eran libros como El chico perdido, Thomas Wolfe, y especialmente la injusticia de que no fuera más conocido y más leído, ¿no? Y eso fue lo que hizo que yo dejara la abogacía y entrar en el sector editorial, acabar creando mi editorial, cuyo propósito precisamente era la de recuperar obras injustamente olvidadas de la literatura. Empecé a encontrar muchísimos chicos perdidos, ¿no?, de la literatura, de literaturas periféricas y no tan periféricas, que por alguna razón no se encontraban en librerías y que a mí me parecía imperdonable. Y mientras estaba estudiando para dedicarme a la edición, descubrí en Londres otro libro de Thomas Wolfe, que es La mirada del ángel, que me fascinó. O sea, ese libro ya, si El chico perdido me había demostrado lo mucho que se podía hacer en pocas páginas, La mirada del ángel, que es un tocho de casi 1000 páginas, es de esas lecturas trascendentales que te amplían los horizontes literarios y que llevas para siempre en ti, ¿no? Por eso fue una gran experiencia poderlo publicar. La mirada del ángel ya no se encontraba en español, estaba completamente descatalogado, um, y pude publicarlo además con un traductor, Miguel Ángel Pérez Pérez, que poco después de traducir La mirada del ángel murió de un ataque repentino de corazón y fue de esas personas que a través de la editorial me enseñaron muchísimo, tanto de traducción como edición, mientras trabajamos juntos, y su muerte también me impactó mucho. Y me pareció casi poético que un libro que se adentra tanto en la gravedad de la muerte y y en su llegada inapelable, ¿no?, justo al entregarme la mirada al ángel, la vida me mostrara la cara más despiadada, ¿no?, de la muerte. Y finalmente El chico perdido volvió a mi vida cuando me enteré de que sería padre. Eso lo cuento, ¿no?, en la nota del editor. Yo siempre en las últimas páginas de mis ediciones dedico un texto, no a contarle el libro al lector, porque al final mi lectura es igual de legítima que la de cualquier lector, sino en hablarle de esa intrahistoria del libro, ¿no? Esta historia que te estoy contando ahora,
pues la cuento al final de mi edición del Chico Perdido. Y cuento cómo al enterarme de que sería padre, sentí la necesidad de revisitar El Chico Perdido y de traducirlo. Yo hay cosas que a mí me relajan, yo muchas veces pues con todo el trabajo que tengo sufro de ansiedad porque me entrego totalmente a lo que hago, y cuando hay muchos frentes abiertos pues me da por la ansiedad. Y hay algunas cosas como dibujar, o como traducir que a mí me relajan. Y empecé, todavía sin entender muy bien por qué había sentido la necesidad y con ese libro específico que había leído mientras estudiaba Derecho, a traducir El Chico Perdido. Y mientras traducía, que no hay una forma más profunda de leer que traducir, fui desentrañando. Yo me autoanalizo muchísimo con los libros que leo, publico, y en este caso traduzco, ¿no? Y caí en la cuenta de que lo que me llevó a reencontrarme con este libro y a traducirlo fue que con la ilusión de ser padre también nació el temor del padre, ¿no? Que es el temor de que le ocurra algo a tu hijo o a tu hija, esa vulnerabilidad inédita en ti, ¿no? Hasta el momento pues llevas por la vida bastante tranquilo y da igual la inteligencia artificial o si hay una guerra porque al final pues tampoco tienes más responsabilidad, ¿no? En todo esto, pero cuando tienes un hijo, de repente nace una vulnerabilidad, nace el miedo a perderlo, nace pues el miedo al futuro y al mundo que le dejas, y al final El Chico Perdido tiene mucha relación con este miedo. Thomas Wolfe siempre, aunque él tenía 4 años cuando murió su hermano mayor, siempre estuvo muy presente la figura de su hermano mayor en la familia. Además, su madre lo tenía idealizado, a Grover, a ese niño que perdió, y siempre se lo inculcó a todos sus hijos, entre ellos Thomas Wolfe, ¿no? Y curiosamente, Wolfe escribió este relato a pocos meses de morir, ¿no? O sea que es un libro que te acompaña un poco al mundo de la infancia, ¿no? Ese mundo que a mí me atrae mucho en literatura. Hay muchos libros, entre otros libros de editorial, que muestran esa mirada inocente, infantil, ese momento en el que todo nos parece extraordinario, todo nos parece impresionante, todo nos parece fascinante, el mundo está por descubrir, pero también a esa muerte. Así que es como cuando me dijiste, pues, cuando me pediste por un libro, estuve pensando, y El Chico Perdido es como de estos libros que me ha ido acompañando en diferentes etapas de mi vida, que he tenido el honor de publicar y traducir, y que significa muchísimas cosas para mí. Has dicho una cosa muy interesante, y quería preguntarte por ello, porque Trotalibros es por diversos motivos, creo que es una editorial muy original, valga la rima. Entre ellos, bueno, pues es una editorial que nace prácticamente de un proyecto, de un canal de YouTube. Es un proyecto que tiene un cuidado, un diseño muy cuidado. Quería preguntarte por las portadas también, de dónde viene esa, no sé si tienes alguna influencia, alguna idea o alguna referencia clave que haya hecho que apostéis tan claramente por un diseño minimalista, un diseño muy particular, ¿no? Para los libros. Y también quería preguntarte de dónde surge la idea de incluir al final esa intrahistoria, que tú mencionabas, esas referencias que hacen que Trotalibros acabe publicando un libro en concreto, porque es verdad que siempre que lees un libro, en mi caso hablo en primera persona, siempre que leo un libro que me gusta, cuando acabo el libro siempre echo en falta algunas notas del autor o del editor, explicando pues este libro ha nacido por esto. Estas son las referencias, estos son los libros a los que puedes acudir ahora, no sé, un background que te pueda acompañar, ¿no? En la siguiente lectura o en el siguiente paso. Esas referencias que indicas que incluyes al final, también quería preguntarte de dónde nace esa idea y cómo la pudiste llevar a cabo al final. A ver, tema diseño, yo creo que no. O sea,
hay una parte original y una parte que no es tan original. La parte que no es tan original es la de la línea de diseños de, uh, de patterns, me sale en inglés. Bueno, de esas repeticiones, ¿no? De coger un elemento y ponerlo como en repetición. Que yo encuentro el origen de esta corriente en los Penguin Classics, ¿no? Esos clásicos de Penguin que en Inglaterra publican pues, los libros de Charles Dickens, los grandes clásicos de la literatura, con un diseño que eligen un objeto o un elemento y lo repiten en la cubierta. Luego, a partir de ahí, no sé si este es el origen. Para mí, que es el origen está en Penguin Classics, pero hay muchísimas colecciones, ¿no? Desde Austral a Viena Editions, Ediciones Invisibles, toda una corriente, ¿no? de ediciones que apuestan por eso, por la elección de un elemento y repetirlo a lo largo de toda la cubierta. Luego quizá el elemento más original e identificativo de la editorial es el triángulo amarillo o el haz de luz del faro que pisa todo ese dibujo y está por, esto va por gustos, hay gente que lo adora y hay gente pues, que al principio me lo criticó como, wow, es que esto es muy fuerte, está ahí, se ve mucho. Lo cierto es que cuando a mí el diseñador me lo presentó, lo primero que me salió fue decirle, ni pensarlo, o sea, eso amarillo aquí delante me parece muy fuerte, ¿no? Pero a medida que lo fui mirando una y otra vez, me fue gustando y me gustó ese carácter original y sobre todo la identidad. La identidad de marca, en el caso de Trotalibros Editorial, era vital, también valga, valga la redundancia, ¿no? Es una forma de hacer viable un proyecto que apuesta por autores desconocidos. O sea, si tú publicas a Ken Follett o a Stephen King, pones el nombre bien grande, ¿no? que ocupe toda la cubierta, porque ya son una marca en sí mismos estos autores, tienen un público. En cambio, si publicas a Nikos Cavadías, a Costas Taxis, a Nora Holt, es que precisamente en el ADN de la editorial está publicar autores desconocidos. Así que la única forma de hacerlo viable, o así es como yo lo vi, fue crear una identidad muy fuerte de marca que hace que si me das tu confianza y la oportunidad con un libro y tú lees La tercera boda de Costas Taxis y te encanta, luego cuando vayas a la librería, si ves Hielo de Anna Kavan o Eran hermanas de Dorothy Whipple y lo identificas y lo relacionas con la buena experiencia que tuviste con otro libro de esta editorial, pues me vuelvas a otorgar tu confianza. Es una apuesta al 100% por la selección de la editorial, que es el activo, ¿no? O el tesoro que yo más aprecio en mi editorial y que nunca quiero como decepcionar a los lectores de la editorial, porque creo que es el prestigio en la selección es lo más importante que puede tener una editorial y especialmente cuando es una editorial, pues como Trotalibros Editorial, insisto, de autores desconocidos, ¿no? Y ese era un poco la filosofía de esa identidad de marca, que ya mucha gente me dice, es que entro en la librería y ya busco el triángulo amarillo, ¿no? El haz de luz para elegir el próximo libro y esto para mí pues es el máximo elogio que alguien me puede decir. Luego, tema de notas del editor, era un intento de trasladar cosas que viví o que vivo en YouTube como booktuber y que quería trasladar al mundo editorial, que a mí siempre me había parecido muy opaco. Es como que los libros salen como setas y pues con suerte puedes conocer al autor en una presentación, pero no sabes nada del proceso, no sabes nada si les ha costado mucho o poco. Yo a medida que fui conociendo editores y me contaban los intríngulis de cada libro, a mí me apasionaba esto, me apasionaba, al igual que me apasionaba conocer a los editores y ver su personalidad impregnando todos los elementos de sus ediciones y de sus editoriales. Yo tengo un blog de reseñas literarias desde el año 2012, cuando no sabía ni que era un editor, muy bien. Y vas viendo mis reseñas y cada vez va ganando espacio a las consideraciones propiamente editoriales de este libro encaja muy bien en esta colección, en esta editorial, por esto, por aquello, por tal, ¿no? Porque cada vez fui visibilizando más.
el trabajo de los editores, la personalidad de los editores y me fui enamorando de aquello. Seguramente la semilla de las notas del editor fue una presentación que hizo la que entonces era la editora de Lumen, Silvia Cherini, para mí todo un referente, sobre la publicación de Elena Ferrante. Claro, como Elena Ferrante fue un gran fenómeno editorial y a la vez, al menos entonces, no se conocía su identidad, ni siquiera se sabía si era un hombre o una mujer, solo se sabía pues que era de Nápoles y que había escrito la tetralogía de Nápoles y que quería esconder su identidad. Como Elena Ferrante no podía ir de gira a hacer presentaciones y a promocionar sus títulos, aquí es cuando la editora pues se tuvo, junto con la traductora, se tuvo que mover y hacer presentaciones. Y me pareció una presentación tan fascinante porque entraron en decisiones como la elección de las cubiertas, el descubrimiento de los títulos, cómo fue conseguir los derechos, cómo fue trabajar las traducciones con la autora, mediante correo electrónico, claro, cómo fue todo el proceso, la primera acogida, cuando explotó el fenómeno, ¿no? Cómo lo vivieron. Me pareció fascinante esa presentación. Y me fui de esa presentación pensando, ¿cómo me gustaría que al final de cada libro alguien me contara la historia de ese libro? También un poco para combatir aquello de, los libros son muy caros, ¿no? Bueno, cuando ves la historia de ese libro y ves que quizá detrás de este libro que tienes en tus manos y que te has leído en una semana porque te ha encantado, hay años de trabajo. Hay años de trabajo y de intentos y de fracasos y de logros y de luchas. Hay toda una historia detrás de esto que ha hecho posible el libro con el que has disfrutado una semana, ¿no? Y era una mezcla de esto, de, por un lado, traer la transparencia de Booktube, ¿no? Que los booktubers o los creadores de contenido siempre nos acusan de mostrar demasiado, ¿no? Un día leyendo conmigo, cómo elijo mis lecturas, cómo todo, ¿no? Lo queremos enseñar todo y contrarrestar con esta filosofía lo opaco que es el proceso editorial. Y por el otro, que esto es lo que me han comentado muchos lectores, porque ahora cuando he sido padre, durante unos libros dejé de hacer notas de editor porque no me daba la vida y se me han quejado muchos lectores. Y me encanta que muchos me digan que es como una forma de cuando despiertas del sueño de la lectura, es como que les cojo de la mano y los llevo a aterrizar otra vez a la vida real, ¿no? O sea, es como que se termina la película y yo mientras les cuento la historia de su publicación, es como que es un despertar más suave, ¿no? De este sueño que es la lectura.